Mariano. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. De nuevo, lunes 9 de la mañana. Vamos a tomar entonces eh, una nueva clase, la Diplomatura de Parlamento siglo XXI. En esta ocasión nos toca, nos mudamos de continente y después de haber visto España, Italia y Francia, nos vamos a Estados Unidos de Norteamérica. Y para eso tenemos nada mejor que nos cuente sobre y nos explique sobre el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica el doctor Alfredo Vítolo, que es abogado graduado con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires. Fue becario de la Comisión Fulbright de Estados Unidos y la Fundación Bunge Born. Es Master of Laws de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Fue asesor del Ministerio de Defensa, es asesor de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, es profesor regular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Garantías en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es ex conjuez de la Cámara Federal Contencioso Administrativo, es miembro integrante de las comisiones directivas de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y del Foro de Estudios para la Administración de Justicia, FORES. Es también actualmente vocal, entiendo, de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario, es decir, una cantidad de participación académica innumerable para no perder toda la mañana en eso. Por supuesto, tiene múltiples y un montón de trabajos publicados en el exterior y en Argentina, Perú, Italia, Estados Unidos, y bueno, expositor en muchas jornadas y congresos de derecho público. Y justamente la semana pasada estuvimos compartiendo con él y con Juan de Dios Inpunegui el primer congreso en Argentina de Derecho Parlamentario y Parlamentarismo. Así que bueno, te damos la bienvenida, Alfredo. Muchísimas gracias, como siempre, por estar y compartir con nosotros estas diplomaturas y estos espacios. Así que bueno, toda la clase tuya. Bueno, gracias Mariano, gracias Juan y a toda la gente del Austral. Gracias a ustedes que algunos desde lugares lejanos, pero además corridos en el uso horario, hoy tempranito a la mañana se están levantando para escuchar. Lo que leyó Mariano recién es solamente, y esto lo digo también siempre, es producto de la edad. O sea, uno va agregando capas, capas geológicas con las cosas que va haciendo a lo largo de la vida, y a veces termina siendo más largo la presentación que lo que uno tiene para decir. Pero bueno, me toca a mí hoy contarles un poco acerca de una institución que para mí me parece fascinante, que es el Congreso de los Estados Unidos. No solamente porque estamos acostumbrados a mirarlo en múltiples películas y siempre uno piensa ahí que es lugar de conspiraciones y discusiones políticas de altísimo, altísimo nivel y que realmente es apasionante, es apasionante. Yo he tenido la posibilidad varias veces de visitar el Congreso, en algunas como turista y haciendo la visita típica que hacen todos los turistas, que está realmente muy bien organizada, pero también tuve la posibilidad de visitar el Congreso desde adentro, en donde a uno le cuentan un poco los chismes y los chimentos. Eso me pasó en dos oportunidades. En en la primera, aprovechando un viaje que hice siendo estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, ya hace casi 40 años, en donde tuvimos reuniones con diputados, con senadores y puntualmente con los que manejan el Congreso, son los staffers, con toda la gente del Congreso en el día, que hace el día a día de la actividad congresional, y uno aprende un poco ahí las cosas de la cocina chica, ¿no? Por los lugares donde hay que estar parado para escuchar lo que está pasando, solamente en el pasillo que se hace en la gran sala que está justo debajo de la cúpula, que conecta las dos cámaras, pero que también conecta los despachos de los dos presidentes de las dos cámaras, y ese es el lugar donde uno tiene que ver el movimiento y en función del movimiento que se puede ver, se puede ir tomando
el pulso de lo que pasa en esa institución. Y la segunda vez en 1997, en donde también, gracias a la universidad, en este caso, gracias a la Universidad de Harvard y a su Congreso Mundial de Facultades de Derecho, en donde tuvimos un día entero visitando la actividad congresional y entendiendo la lógica del funcionamiento, y en donde también pudimos participar ya más adentro en la forma de trabajo interna del Congreso. Pero el Congreso de los Estados Unidos, que es ese edificio que ustedes ven atrás mío, ese edificio maravilloso que todos los que viajamos a Washington alguna vez nos hemos sacado una foto en la puerta, no nace de un repollo. No nace de un repollo y tiene una eh, razón de ser que ancla directamente en la historia norteamericana y en la historia del modelo republicano democrático del mundo. Eh, si pensamos en la historia, y me voy de América, me voy a Europa, y de hecho creo que esta tarde van a tener una muy interesante charla con un muy interesante profesor, creo que esta tarde, ¿no? Con Alberto Bianchi. El Este, viernes. el viernes estoy con Alberto Bianchi, una muy interesante charla en donde van a poder trabajar otro de los grandes instituciones, que es el Parlamento Británico, eh, y no podemos sino remitirnos al modelo de organización del poder, porque en definitiva de eso estamos hablando, de modelos de organización del poder. Yo hubiera querido empezar esta clase, pero técnicamente, aparentemente no se puede, ya para lo mejor para la próxima corte lo solucionaremos, empezar la clase con este, la música de House of Cards, que es una miniserie que, si bien se enfoca en el poder ejecutivo, no deja de ser un raconto maravilloso de lo que es la lucha del poder en Estados Unidos. Eh, si nos vamos a la Edad Media y al modelo cuando comienza a ejercerse un poder de una manera organizada, y en donde de alguna manera los reyes comienzan, si bien sin perder su poder absoluto, comienzan a buscar apoyo y asesoramiento en los consejos de los señores feudales. Esto se ve particularmente en Gran Bretaña, en donde tal vez ejemplos clásicos de la historia, no está muy estudiado esto, pero uno podría remitirse a los caballeros de la tabla redonda de la época del rey Arturo, estamos en el siglo VIII, en donde esa mesa redonda, en donde en teoría nadie era superior a otro, pero que el rey gobernaba, pero con el consejo de los señores feudales, se va trasladando luego, y en el conflicto, y ya sí ahora estamos en historia pura, o sea, no en especulaciones, cuando se produce el conflicto entre el rey Juan, hermano del rey Ricardo Corazón de León, ya estamos en la etapa de los reyes normandos, que habían invadido a mediados del siglo XI Gran Bretaña, y bajo un modelo estrictamente feudal comienza un sistema de organización. Pensemos que Gran Bretaña se había unificado, Inglaterra se había unificado puntualmente a partir del trabajo de Alfredo el Grande, mi antepasado, soy Alfredo Vítor, yo soy descendiente directo de Alfredo el Grande, o soy el mismo Alfredo el Grande, no sé, una reencarnación de él. Esto dice que hay que ser, para ser profesor hay que ser un poco vanidoso, entonces desde ese punto de vista funcionamos. Pero no, lo cierto es que al que le interese esto puede mirar las dos versiones con bastante sustento histórico en televisión, puede mirar Vikings y mira la historia de la unificación inglesa desde el lado de los invasores, y puede mirarlo desde el lado británico en una serie muy interesante, por supuesto con su condimento de ficción y de romance, que es The Last Kingdom, que uno puede estudiar ahí cómo se forma el, el modelo inglés, la unión de los distintos reinos. Pero en 1215 se produce un enorme conflicto y muy fuerte conflicto entre el rey Juan, el malo de Robin Hood, y los señores feudales. Y conflicto que lleva a prácticamente una guerra civil, y en donde los señores feudales se hacen fuertes en la ciudad de Londres, mientras que el rey se hace fuerte en su castillo,
que aún hoy es la residencia oficial de los reyes británicos, que es el castillo de Windsor. Y en el medio, donde está hoy el aeropuerto de Heathrow, ahí cerquita, en el Prado de Runnymede, el 28 de junio de 1215, los señores feudales y el rey firman un documento trascendente en la historia de la humanidad, que es la Carta Magna, de donde surge ya que no solo el consejo del rey, el consejo de los señores feudales es necesario, sino que determinadas cuestiones van a requerir también que éstas sean votadas por los señores feudales. Ahí aparece para algunos actos esta idea de un cuerpo que todavía formado por los lores, los señores feudales, los terratenientes, eh, especialmente en materia impositiva, comienza a desarrollarse y acá comienza a aparecer el Parlamento, que va a tener continuidad desde ese entonces a nivel mundial y va a ser el primer modelo a partir del cual se van a estructurar los sistemas de organización parlamentaria y congresional en el mundo. En 1258, bajo el reinado de Enrique III, tiene lugar el Mad Parliament. Mad no porque estuvieran locos los parlamentarios, sino porque hay un error de transcripción en las actas y lo que tenía que ser insieme en italiano queda como insane, y entonces de ahí queda el nombre del parlamento loco, el Mad Parliament. Y ese Mad Parliament redacta las Oxford Rules, que van a ser, esto lo van a ver después más detalladamente con Bianchi, eh, va a ser, se va a reforzar la idea de que el gobierno debe ser realizado, el gobierno del rey debe ser realizado con el Consejo de los Varones. Y a partir de 1327 se empiezan a agregar al Parlamento británico la participación de la alta burguesía, que eran los dueños de la pelota económica y que decían no podemos quedarnos afuera. Y a partir de 1341 eh, comienza a sesionar separadamente y aparece el modelo bicameral británico que se extiende hasta nuestros días. Una Cámara de los Comunes, que era la Cámara de la Burguesía, que recién en el siglo XX se va a ampliar a la representación popular, y la Cámara de los Lores Terratenientes, que se van a conformar. Este es el modelo con el cual se va a originar la conquista, entre comillas, de América, o la colonización americana. No sería una conquista porque el modelo británico de organización ha sido muy diferente del modelo español o del modelo portugués de colonización, eh, en su origen y en su forma, y también en su filosofía. Yo no sé, creo que todos ustedes, me decían que había alguien de Brasil, ¿no? No sé si hay alguien de Brasil ahí. Justo no está hoy, está en Justo está, Turquía en bueno, este momento. Sí. todos los demás venimos del modelo de la colonización española, que era una colonización que claramente no estaba, estaba dirigida desde la corona a partir de los adelantados, que eran empresarios que ponían, eh, hacían una especie de joint venture con la corona española para conquistar las tierras y repartirse, y además con apoyo de la Iglesia para colonizar, pero era una lógica completamente diferente al modelo británico, en donde los que llegan a la costa este de Estados Unidos en el siglo XVI y XVII son básicamente expulsados o emigrados religiosos que vienen con una ideología y una filosofía muy fuerte protestante, en donde la idea de la autodeterminación es central. Eh, Tal vez un poco para entender, y supongo que esto a lo mejor lo habrán visto, para entender la estructura del Congreso de Estados Unidos tenemos que ir a mirar a los estudiosos de los congresos y parlamentos del mundo. Y tal vez la clasificación más clásica en materia de congresos y parlamentos es la que hace Aaron Liebhardt, en donde él distingue o clasifica los congresos, particularmente los congresos bicamerales en estructuras simétricas o asimétricas, según las funciones que tengan estos, y también analizan la representatividad que tiene cada una de las cámaras. El modelo británico, como decíamos, la representatividad tiene que ver con los lores, terratenientes, los dueños de la tierra, los viejos señores feudales. Hoy en día está modificado esto, pero esencialmente continúa en esa lógica, mientras que los comunes son los representantes de la burguesía, del pueblo hoy en día, eh,
Y es muy diferente de los modelos francés, en donde los estados generales eran representativos de estamentos diferentes, eh, o de lo que luego va a ser el Congreso norteamericano, y vamos a ver por qué. Hemos tenido en otros modelos, ha habido sistemas más de bicameralismo. Tal vez el modelo más clásico ha sido el modelo yugoslavo, o sea, de la ex Yugoslavia, ¿no? En donde teníamos 3 cámaras, una representación social, y eso es importante para entenderlo. Pero cuando las colonias se organizan individualmente, en el modelo británico, las colonias, cada una de ellas tenía su propia carta, contrato con el rey, con el rey. No había una autoridad central americana como era el modelo de los virreyes en la conquista española, y cada una se regulaba por cartas contrato, en donde la lógica, la lógica del autogobierno era central. La cuestión local era resuelta y decidida por las asambleas de vecinos. Y esto es tal vez la simiente de lo que va a ser luego el modelo del Congreso norteamericano. De hecho, pensemos que ya a partir de 1619, las colonias comienzan a darse sus propias regulaciones, en sus propias cartas, a regular las legislaturas. Esto es muy importante porque Virginia, Massachusetts, Pensilvania se van dando cartas en donde establecen que determinadas cuestiones van a ser resueltas no por el gobernador general, que es el delegado del rey enviado, sino por las legislaturas, particularmente en temas de vecindad y en temas de economía. Son los temas fundamentales, y en temas de comercio entre las colonias. Recordemos que no hay autoridad central, y esto va a ser un modelo muy importante. No hay una autoridad central de ningún tipo. Cada colonia funcionaba autónomamente. Cuando se produce la crisis, y seguimos haciendo rápido, acelerando, se produce la crisis a mediados del siglo XVIII, vinculada con las necesidades de la corona británica de imponer gravámenes a los productos agrícolas provenientes de América, y se produce la rebelión del té. Cualquiera que vaya a Boston o Massachusetts va a poder, pagando una cantidad de dólares enorme, tirar un fardo de té al río. Y en este momento comienzan los estados, las colonias, a reunirse para tratar de tomar acciones conjuntas para, para rechazar y revisar lo que está ocurriendo con Gran Bretaña. No hay todavía discusión de independencia, sino sencillamente hay una discusión vinculada con... Pero comienzan a reunirse, y así aparecen el First y el Second Continental Congress, 1774-1776, que van a ser las reuniones de representantes de las colonias con la idea de tomar acciones conjuntas respecto de qué modelo tomar frente a la corona británica. Yo les pido que cualquier cosa que tengan que preguntar, directamente me interrumpan y pregunten, porque si no, no tiene, yo a veces no los veo, estoy distraído y no me los pierdo. Bueno, Aprovecho, y así, Alfredo, que nos sí, diste la palabra, dale, porque como llegué un poquito más tarde, porque tuve problemas para ingresar, no sabía cómo era la metodología, si teníamos que levantar la mano o no. Así que si ya me habilitaste, buenísimo. dale. No, en realidad un poco esto de que vos comentabas de esta idea de que eran colonias independientes, que se empezaban a unir frente a un conflicto, ¿verdad? Mm, Yo creo que eso es algo destacable, más que una pregunta, es un comentario, pero es algo destacable también del proceso de federalismo en los Estados Unidos, ¿no? Digo, a diferencia de otros federalismos, principalmente los latinoamericanos, en esta idea de juntarse principalmente por tener vamos a ponerlo en estos términos, que no me parecen convenientes, pero digo, para que se entienda este enemigo, ¿no? Tenían como una motivación en este federalismo, esta unificación, esta búsqueda de juntarse eh, de cara a lo que podría ser la corona británica. Digo, y esto no pasó quizás en Latinoamérica, o por lo menos no había esa intencionalidad. Entonces, digo, me parece que también esto generó un federalismo mucho más fuerte, permitió también después un congreso más fuerte. Seguramente vas a hablar de eso, pero digo, me parece que es interesante no, esto a que ver, vos decías. claramente, o sea, son absolutamente diferentes los modelos, la organización del federalismo norteamericano, de los modelos federales en algunos países de América.
y esto daría para una clase de otro tipo, no tanto derecho parlamentario, pero hay una realidad concreta. En América, el federalismo está motivado por las distancias y no tanto por una idea de autogobierno. O sea, el modelo teórico legal del modelo virreinal era un modelo centralizado hasta la Real Ordenanza de Intendentes de 1676, de 1783, perdón, y era un modelo de gobierno central, pero la distancia desde el centro del poder a la pretensión de gobierno desde España directamente, la muy limitadas facultades que tenían las autoridades españolas en América, hacían que la idea del gobierno local fuera central por la necesidad. Hay algún trabajo que se publicó ya hace muchos años en donde un profesor, no me acuerdo si era de Colombia, tengo que revisar ahí mi biblioteca, en donde un profesor decía que de alguna manera la falta de respeto en general de América, el rule of law, tiene un antecedente directo en esta historia de que más vale que resolvamos nosotros porque si no, si esperamos que resuelvan desde afuera va a llegar el día del arquero la respuesta. Pero son temas sociológicos muy interesantes. Lamentablemente se nos va de tema, pero sería buenísimo poder dedicarle un tiempo largo a eso, pero es tal cual. Perdón, el Alfredo, federalismo Pero es algo que me fascina, entonces siempre no, no, pregunto, cuando hay cuestiones norteamericanas, me sale, perdón. no, a ver, es que es fundamental entender el modelo del federalismo norteamericano y compararlo con los modelos federales. En el caso, para los que no son argentinos, en el caso argentino puntualmente, el modelo constitucional argentino, en dos oportunidades, la Convención Constituyente de 1653 señala que nuestro modelo pretende mirarse en el espejo de la Constitución norteamericana, que era la única federación que existía en ese entonces. Sin embargo, los modelos federales son diferentes, son claramente diferentes. Lo surgido en Argentina fue sustancialmente diferente. Entonces, y hoy en día no son muchos los estados americanos que estén estructurados bajo el modelo federal. Son principalmente, a ver, los fuertes son Brasil, México y Argentina. Después no hay prácticamente. Hay modelos sí regionales. Los estados más pequeños son modelos claramente unitarios. Pero es un tema muy, 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 muy interesante. También es cierto que, como dice algún autor, hay tantos federalismos como estados hay federales, ¿no? Entonces, todo un tema bastante complejo. Pero casualmente, en esa lógica, cuando los estados, las colonias unidas, resuelven declarar la independencia, conjuntamente comienza a discutirse esta idea de qué eran. Si eran 13 estados nuevos que surgían o era un único estado. Y el primer modelo organizacional es un modelo que se parece bastante a un modelo que podría ser la Asamblea de Naciones Unidas, porque los Articles of Confederation que se adoptan entre 1677 y 1781 como primer documento organizacional de eso nuevo que establece y por primera vez adopta el nombre de Estados Unidos de América, en el artículo 1 de los Articles of Confederation, eh, señala en su artículo 2 que cada estado conserva su independencia y jurisdicción, salvo delegación expresa al Congreso. En los artículos de confederación no crean un poder ejecutivo, no hay un poder ejecutivo en el primer modelo organizacional norteamericano. Solamente va a haber un Congreso formado por representantes de los estados, por delegados de los estados que podrán enviar al Congreso. Fíjense cómo comenzamos a aparecer rudimentariamente un cuerpo deliberativo / ejecutivo, porque insisto, no hay acá, porque cada estado iba a tener sus propias autoridades y mantenía su autonomía e independencia, entre comillas. Cada estado enviaba entre 2 y 7 delegados a ese Congreso libremente, pero tampoco importaba si enviaba 2 o 7, porque cada estado tenía un voto, era voto por estatal, eh, eran elegidos por cada legislatura estadual, revocables por ello, duraban un año. Ninguno podía, en teoría, durar más de 3 años en un periodo de 6. O sea, podía ser electo eh, eh, una vez seguida y una más, pero después los 3 siguientes no podía, o iba alterado. Tenían exclusiones, no podían ejercer otros cargos, pero se parecía bastante
se parecía bastante a lo que podríamos decir hoy la Asamblea de Naciones Unidas. En particular, ¿por qué? Porque no tenía facultades de imposición de ningún tipo directa respecto de los estados. O sea, no tenía ninguna facultad federal, no tenía potestad para regular el comercio y no tenía potestad para establecer ningún tipo de impuesto directo. Con lo cual era era muy endeble, era un modelo absolutamente endeble, era un modelo de gobierno que se seguía basando en la lógica de que los estados eran los que llevaban adelante la gestión gubernativa, y esto era simplemente, seguía la lógica del Continental Congress, de la reunión internacional que se juntaba, ¿para qué? Para defenderse frente a un enemigo común. O sea, esta era la lógica fundamental. De hecho, podía crear un tesoro para gastos de defensa y de guerra, pero el fondeo dependía de cada estado. O sea, el Congreso Federal determinaba cuánto debían fondear cada estado basado en el valor de la tierra, pero la recaudación y la contribución concreta dependía de cada estado. O sea, no tenía ningún tipo de cuestión, solamente tenía un manejo conjunto de las relaciones exteriores. Recordemos los envíos de Franklin a París, de John Adams a Londres, de Jefferson también como delegado. Este tipo de cosas, las relaciones exteriores sí dependían, pero tenía tan poca plata que muchas veces, y uno cuando lee las memorias de John Adams, puede ver cómo se quejaba de que no le llegaba el dinero para poder cumplir con sus finalidades. En el caso de Franklin era más interesante. A los que les interese, hay dos libros, hay un libro maravilloso con una biografía de John Adams que fue luego llevado a la televisión en una miniserie que es espectacular, que se llama John Adams, precisamente, está en HBO, y, y que realmente el libro es mucho mejor. Desde ya se los recomiendo, si alguno después lo quiere, les paso el título, porque es muy, muy bueno. Y lo mismo hay una biografía, hay una miniserie sobre Benjamin Franklin con la actuación ya se me fue el nombre ahora, un actor famosísimo. Bueno, no me acuerdo. También con la vida de Benjamin Franklin, otro de los políticos y científicos más fascinantes, el de los $100, ¿no? Que además de inventar el pararrayos y los anteojos bifocales, fue uno de los más importantes partícipes de todo el proceso de la independencia y la constitución de los Estados Unidos. Tal es así que cuenta la historia que un día la Constitución de Filadelfia estaba sesionaba en secreto, y sale un día Franklin y le pregunta, Franklin era de Filadelfia, y le Michael dicen, Douglas, ¿puede Michael ser? Douglas, está, sí, exactamente. Le preguntan, doctor Franklin, ¿qué van a dejarnos? ¿Una república o una monarquía? Pensemos que la figura de George Washington era una figura muy, muy, muy llamativa en todo sentido, y Franklin dice, una república si pueden mantenerla. A republic if you can keep it. Esta frase es central para entender la lógica del modelo republicano. Pero bueno, lo cierto es que este modelo comenzaba a ver la aparición, funcionaba por mayoría, cada estado tomaba las decisiones propias, no había, no había posibilidad de que los estados se negaran. O sea, no existía el derecho a la nulificación, por lo tanto no era técnicamente una confederación en el modelo politológico, pero tampoco había la potestad de que el Congreso pudiera ejecutar las decisiones del Congreso en los estados, y dependía básicamente de la voluntad de los estados, que además comenzaron a haber recelos muy fuertes. ¿Por qué? Porque terminada la guerra después del triunfo contra los británicos, comienza a ver que había que pagar la deuda de la guerra. Y esto era tal vez el punto más grande. Comenzaron a haber reproches interestatales vinculados con quién había soportado el costo de la guerra, y estas discusiones económicas llevaron a una crisis muy importante. En particular, ¿por qué? Porque en algunos estados se produjeron rebeliones porque querían
grabar más impositivamente, y dice, no, pero un cachito, yo no tengo por qué. Y esto generó toda una crisis que llevó a que se analizara la necesidad de revisar este documento, y así pasamos a la reunión en Filadelfia en 1787, originalmente convocada para revisar los Articles of Confederation, pero que de hecho termina con la sanción de la Constitución de los Estados Unidos. Y es acá donde ya sí comenzamos a ver el modelo congresional que conocemos hoy en día, fuertemente estructurado. En cuanto a la función del Congreso en el modelo constitucional norteamericano, en los debates de 1787, se producen tensiones nuevamente entre las lógicas que luego van a llevar en su momento a la guerra de la secesión, ¿no? La pelea entre estados grandes, estados con mucha población y con mucha población esclava, y estados basados en la agricultura, estados más chicos, estados industriales contra estados agrícolas, y estas tensiones se van viendo y se presentan dos proyectos de organización. Estoy hablando solamente del legislativo, podríamos hablar mucho más sobre la historia constitucional norteamericana, pero estos dos modelos casualmente se presentan representando a los estados grandes y los estados chicos. Lo que se conoció como el Virginia Plan, el Plan de Virginia, o el Randolph Plan, que fue hecho, se atribuye esencialmente a James Madison, ese otro muy interesante personaje de la etapa, uno de los Founding Fathers. Va a ser la némesis junto con Jefferson, de John Adams y también de Alexander Hamilton, líder de Virginia. Y bajo este Virginia Plan, que tiene distintas versiones, se fue presentando en distintos momentos, y se lo conoce, establecía un modelo de un Congreso, de un Ejecutivo muy débil, nombrado por el Congreso, un Congreso bicameral, pero un Congreso bicameral bastante más lógico, más siguiendo el modelo del modelo británico. O sea, un Congreso bicameral en donde una de las cámaras con representantes de elección popular y proporcional a la población, y un Senado designado por los representantes a propuesta de las legislaturas. O sea, y aquí comenzamos a ver la tensión que pasaba con los pobladores no esclavos, pero esta era la cuestión más fuerte, y sí un tema que va a ser central en este programa presentado por Madison: la importancia de que el Congreso tuviera lo más importante, la potestad tributaria directa, la posibilidad de gravar directamente a los ciudadanos norteamericanos para poder solventar los gastos del gobierno federal. Sin embargo, este modelo de estados grandes seguía colocando el centro del poder en los estados, y el modelo presidencial era muy débil, y el poder seguía, y esto va a ser el modelo que va a dar la lógica luego a los antifederalistas, al modelo de Jefferson y luego de Madison, y que va a ser contrapesado por la fuerza de John Marshall como presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que va a hacer el contrapeso durante esos primeros 40 años en el modelo de organización norteamericana. No deja de ser interesante para la mitología norteamericana que John Adams, líder de la fracción federal o de gobierno centralizado, y Thomas Jefferson, líder de la fracción antifederal o localista, los dos miembros del Congreso que declaró la independencia, segundo y tercer presidente de los Estados Unidos, íntimos amigos y enconados enemigos políticamente, murieran juntos el 4 de julio de 1826, el día que se cumplían 50 años de la declaración de la independencia. Esto contribuye a la mitología norteamericana
estas coincidencias contribuyen a la mitología norteamericana que son realmente muy interesantes. Pensemos que Estados Unidos en el ideario político se consideran la Nueva Jerusalén, los herederos directos de la nueva tierra prometida, y toda la historiografía norteamericana va en esa misma lógica, ¿no? Desde Pocahontas y la salvación es todo un escenario hasta que los mormones parten de la base de que Cristo, después de morir, resucita y va a Estados Unidos, ¿no? Es parte de toda esa misma lógica. Pero bueno, lo cierto es que estas dos bueno, frente a eso, el New Jersey Plan, de estados más pequeños, que plantea una representación unicameral con representación igualitaria de los estados, pero también la potestad tributaria directa. Estas tensiones se van unificando y se logra lo que se conoce como el Gran Compromiso o el Compromiso de Connecticut, y este Compromiso de Connecticut sienta las bases del modelo congresional actual. Un presidente elegido por electores, elección indirecta. No era un problema porque los constituyentes de Estados Unidos y los Founding Fathers descreían de los partidos políticos. Puntualmente no era, que los llamaban facciones, o sea, era malo. Ellos pensaban que era un modelo, claramente quedaron rápidamente demostrado que esto no era así, pero un presidente elegido por electores y un sistema bicameral con una representación dual, pero con algunas particularidades. Una Cámara de Representantes formada por representantes de los estados elegidos en función de la población, pero no cualquier población. ¿Por qué? Porque no se contaban la población de los indios, siempre y cuando los indios no pagaran impuestos. Si los indios pagaban impuestos, se contaban, pero los Indians not taxed no estaban incluidos en el cálculo para la definición de la cantidad de representantes. Tampoco contaban, y aquí viene lo interesante, y muestra que aquí hay un elemento de compromiso político. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna lógica. Esto fue así, sacamos al dedo, vamos a ver a dónde nos cae. ¿Por qué? Porque en el cálculo de la población se contaban todos los ciudadanos, los hombres, las mujeres no contaban, blancos, y contaban 3/5 de las otras personas. Estos 3/5 de las otras personas era una fórmula política para acomodar la representación de los estados que tenían esclavos y cuya población era fuertemente impactada en el modelo por la población esclava. ¿Y por qué? Y porque, bueno, fue parte de una transacción política. Esto continuó hasta la 14ª enmienda, después de la Guerra de Secesión, en donde se eliminó en la 14ª enmienda y quedó la proporcionalidad. Para ser diputado o representante hace falta tener 25 años, 7 años de ciudadanía y ser residente al momento de la elección del estado en donde son elegidos. Pueden no ser norteamericanos de origen, y basta tener la ciudadanía. Hay muchísimos casos de diputados que no han sido originarios de Estados Unidos, lo mismo en casi todos los órganos de gobierno. Un Senado igual, duran 2 años, perdón, y se renueva íntegramente cada 2 años. O sea, cada 2 años el pueblo norteamericano va a las urnas a elegir los representantes. Y esto, si bien parecería en principio que habría una enorme volatilidad en la composición del Congreso o la Cámara de Representantes, no es así. De hecho, el Congreso norteamericano es extremadamente estable en su composición. A pesar de este cambio, de esto que cada 2 años se vota, no hay límite a las reelecciones. Casualmente, en el Congreso que señalaba Mariano al inicio de la semana pasada en Córdoba, una de las ponencias que habló sobre estas cuestiones señaló las duraciones, los tiempos promedio de duración de los mandatos legislativos de los Estados Unidos, y uno se sorprendería. Esto es un tema para discutir, ¿no? Si es bueno o malo
que los órganos legislativos tengan límites a las reelecciones. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista, en los ejecutivos no cabe ninguna duda de que es fundamental los límites a las reelecciones para evitar cesarismos, pero la pregunta es, en cuerpos colegiados numerosos, ¿es bueno o es malo? No sé qué piensan ustedes. Es un tema sobre el cual yo realmente no tengo una postura única. Sí creo que la experiencia en la función legislativa es algo fundamental, algo muy importante, eh, y tiendo a pensar que no es malo un sistema que permita la reelección. No sé si alguno tiene alguna postura puntual sobre este tema. Sí, Agustina. Mira, justo cuando estabas empezando a mencionar, nada, pensaba un poco sobre ese tema y la importancia de un poco el planteo hasta el seniority dentro de las cámaras, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que por lo menos en el establecimiento de cómo se fueron dando las cosas en el Congreso de los Estados Unidos fue muy importante el seniority. Em, en principio porque las reglas o cómo se establecen las reglas en los parlamentos, es importante conocerlas para poder también llevar adelante el proceso legislativo, para poder llevar adelante las negociaciones. Yo creo que lleva un tiempo de aprendizaje bastante importante. Yo trabajo en un legislativo subnacional hace muchos años y lo veo constantemente en los diputados que recién llegan, en los asesores que recién llegan, y creo que es importante, es bastante importante poder continuar con cierto seniority. Eso, la reelección nada, ilimitada te lo permite de alguna manera. Y creo que incluso acá en el Congreso Nacional Argentino también se ve eso. Los diputados que tienen mayor seniority son los que más conocen las reglas, saben cómo se maneja la casa, eh, pueden apostar también a ser presidentes de las comisiones que son más relevantes porque también conocen cómo es el juego político. Qué sé yo, mi postura es que sí, es que yo Sí, a avalo. ver, yo coincido con vos, pero creo que hay un tema que también a tener en cuenta, que tiene que ver con el sistema electoral a partir del cual se eligen los representantes. No es lo mismo la elección por lista, en donde, por ejemplo, se eligen, vuelvo al caso argentino puntualmente, en donde se eligen hasta 35 diputados en una lista en forma proporcional, en donde si uno le pregunta a un votante quién es el cuarto candidato de una lista, no tiene la menor idea, y ahí se pierde del modelo de exclusión uninominal, en donde si bien se perjudica el modelo de participación democrática de todo el mundo, se facilita el conocimiento y el accountability directo del representante con el. O sea, esto es interesante, ¿por qué? Porque acá confluyen tres ramas jurídicas que están muy cercanas, ¿no? Por un lado, el derecho constitucional, pero también la ciencia política. O sea, acá es imposible analizar esto sin una mirada desde la ciencia política para entender cómo es esa lógica. Y por otro lado, también el derecho parlamentario propiamente dicho. O sea, son tres áreas que se golpean permanentemente tratando de buscar y en donde se tironean cada una, porque cada una tiene argumentos en un sentido o en otro, ¿no? La representatividad, pero la dinámica. Hay un librito muy interesante de Giovanni Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, que es realmente maravilloso. Sartori era un gran politólogo, en donde analiza que los modelos congresionales responden a lógicas de modo de ejercicio del poder. O sea, es imposible entender el funcionamiento de los congresos y los parlamentos si no entendemos los sistemas electorales que están detrás, si no entendemos qué se busca con el modelo electoral que se está estableciendo. Y no existe ningún sistema que sea inocente. Y esto no quiere decir que sean malos, sino que no hay ningún sistema electoral que no persiga un objetivo político determinado, algunos mejores, otros peores, pero es un tema que no puede analizarse en el aire, ¿no? Y cuando yo decía recién que en el caso de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en su versión original, la representación popular estaba en el caso de los esclavos, other persons, como dice la Constitución, basada en un 3/5. ¿Y por qué? Y bueno, porque fue la transacción política.
no hay que buscarle una justificación técnica, ¿no? Porque en realidad, no. Fue la forma de lograr que los estados pudieran acceder a una fórmula común. De otra manera, hoy tendríamos a lo mejor 13 países diferentes en la costa este de los Estados Unidos. Pero bueno, frente a esto teníamos un Senado, frente a esta Cámara de Representantes de 2 años, por elección directa del pueblo. Tenemos un Senado de mayor seniority, 30 años de edad como mínimo, 9 años de ciudadanía como exigencia, y duraban 6 años. Hasta 1913, la enmienda 17, a los senadores los elegía la legislatura de cada estado. Desde 1913, a partir de la 17ª enmienda, los senadores son elegidos por el pueblo de cada estado directamente, con la particularidad de que si se produce una vacante de senador por muerte o por renuncia, la legislatura del estado puede autorizar al gobernador a reemplazar al senador, a cubrir la vacante hasta que se haga una nueva elección, y esto va a depender puntualmente de quién sea. Tenemos un único caso en los Estados Unidos de una persona que llegó a ser presidente de los Estados Unidos sin haber sido nunca elegido para ningún cargo. O sea, sin haber sido nunca elegido por el voto popular. ¿Alguien sabe quién fue? Gerald Ford. Gerald Ford llega a la presidencia de Estados Unidos sin haber sido elegido, porque fue un senador nominado por, y luego fue llevado ante la renuncia de Nixon, llegó a la presidencia de Estados Unidos sin haber sido elegido. Bueno, es interesante que este compromiso, este Connecticut Compromise, que da lugar al surgimiento del Congreso como lo conocemos, es explicado 2 veces en El Federalista, esa colección de ensayos que refleja el pensamiento esencialmente de Alexander Hamilton y de James Madison, grandes amigos y grandes enemigos. Al que le guste, mire, si pueden viajar a Nueva York, pueden mirar el musical de Alexander Hamilton, pero pueden leer la obra que dio lugar a la biografía de Alexander Hamilton, que dio lugar a la obra, al musical sobre él, que está en Disney Plus también, si lo quieren mirar por televisión. Hacemos un repaso cine, bibliografía histórica y cosas que siempre ayudan, ¿no? Pero Madison en el Federalista número 39 nos habla de los equilibrios, ¿no? De los equilibrios entre lo nacional y lo federal, y del mismo modo, y pone el centro en la derivación del poder del pueblo, o sea, el foco en el modelo republicano. Mientras que el artículo 51 del Federalista, que se cree que fue de Hamilton, pero también se dice en algunos casos que puede haber sido de Madison, habla del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, la búsqueda de estos equilibrios políticos entre estados grandes y estados chicos, estados esclavistas y estados no esclavistas, que después se va a reflejar en otras áreas fuera del Congreso, como el compromiso de Missouri y entre estados esclavistas y no esclavistas, para que no se incorporaran senadores que pudieran o derogar la esclavitud o mantenerla permanente por el predominio de uno sobre otro, y que, o sea, fíjense cómo la dinámica política va condicionando el funcionamiento del Congreso. Este compromiso de que no se podían admitir nuevos estados si no se admitían en forma igualitaria en estados que admitieran la esclavitud y los que no lo establecieran, tenía que ver con esta misma lógica, ¿no? Acuerdos políticos que van dando lugar a esa conformación. O sea, insisto, no son los modelos legislativos, el modelo Congreso de Estados Unidos no son modelos técnicos. O sea, tienen mucho de técnica, tienen mucho de análisis hoy en día, pero centralmente son acuerdos políticos. Entonces, si nosotros queremos mirar el funcionamiento de una institución, el Congreso de cada uno de nuestros países, el Congreso de los Estados Unidos o tenemos que mirar cuáles son las lógicas y las dinámicas políticas que están detrás de ellos, porque si no, es incomprensible. Y por eso también vamos a ver que los modelos no son trasladables ni copiables de un lado a otro,
si no lo podemos poner en el contexto. Esto es central. O sea, entender los contextos donde nacen las instituciones es fundamental para poder entender si un sistema puede o no comenzar. ¿Por qué? Porque las lógicas son completamente diferentes. O sea, las dinámicas sociológicas son distintas en cada modelo y por eso no hay modelos únicos. Sí hay mucho para estudiar. El derecho comparado es central. Estudiar sistemas políticos comparados es fundamental. Pero cuidado con enamorarnos de sistemas y pretender trasladarlos a lógicas que no responden a los modelos de nuestras sociedades. Esto podría ser peligrosísimo. Estos modelos pueden llevar al fracaso del modelo y también al fracaso de la democracia. Y esto tal vez sería lo más grave, ¿no? Entonces, el punto aquí es que esta es la conformación del Congreso de Estados Unidos que se va a mantener hasta el día de hoy. Un Congreso conformado por dos cámaras bastante simétricas, en la terminología de Lipschutz, bastante simétricas, pero con representaciones diferentes. Mientras que la Cámara de Representantes es la representación del pueblo, el Senado es la representación estadual, a pesar de, hoy en día podemos decir que es la representación del pueblo de los estados. Y en la lógica, en la teoría, el Senado debería mirar desde una visión global los problemas locales, los problemas de localidad. En el caso argentino, puntualmente, el documento que dio lugar al dictado de nuestra Constitución en 1853, que fue el pacto de San Nicolás, el acuerdo de San Nicolás, establecía que para la elección de los convencionales, pero esto va exactamente igual para los senadores, los integrantes deben estar imbuidos de espíritu nacional para que las preocupaciones de localidad no interfieran con la gran obra que estaban por llevar adelante. O sea, este equilibrio entre la visión de lo local y lo del conjunto. Hoy en día, las lógicas partidarias y particularmente el modelo, el acrecentamiento de las identidades partidarias en el Congreso, algo que para el modelo norteamericano es bastante novedoso, es algo que es un fenómeno que aparece esencialmente a partir del surgimiento del Tea Party, ahora cosa de 30 años. Este acrecentamiento de los modelos lleva a que sea mucho más clara la distinción o el seguimiento de las líneas de votación en función de líneas partidarias. Esto no ocurría antes en el modelo norteamericano, que era mucho más lábil, ¿no? Especialmente en donde era mucho más dependiente el diputado o el senador de lo que sostenían sus constituents, su grupo de pertenencia. La gente de su circunscripción era muy importante. Bueno, tenemos dos leyes centrales que van a ser las que van a fijar el modelo de conformación de la Cámara de Representantes. No así el Senado, porque es revisión igualitaria. Es interesante que, según la Constitución norteamericana, y aquí de vuelta hay una deferencia hacia la potestad local, y es raro esto de verlo, no se ve, creo yo, en ningún otro país de América. Las reglas para la elección de los integrantes de la Cámara de Representantes son fijadas por cada estado libremente. Y así tenemos modelos de primarias con caucus, tenemos modelos de primarias con primarias directas. O sea, hay una cantidad de modelos diferentes, cada estado regula, pero la Constitución también autoriza al Congreso Federal a dictar legislación de tipo general. Y hay dos leyes fundamentales que van a regular el modo de la elección. La Permanent Apportionment Act de 1929 y la Uniform Congressional District Act de 1967. Estas dos leyes van a ser las leyes que determinan el modelo estructural de funcionamiento del Congreso. La Permanent Apportionment Act, el modelo norteamericano establecía en la Constitución, o establece en la Constitución, la conformación inicial de la Cámara de Representantes y que luego de cada censo, cada 10 años, se ajustará
el modo de elección? Bueno, la Permanent Apportionment Act congela no la cifra repartidora para el total de representantes, sino el número total de representantes en la Cámara. Solamente, Pamela está queriendo entrar, Juan, que se cayó. Sí, ya lo ingresé. Está, bárbaro. La Permanent Apportionment Act fija el número de representantes en 435 representantes fijos. O sea, ese número se va a ir distribuyendo entre los estados según cada censo, con muy poquitas reglas de organización. Esto determina que según el movimiento demográfico, la cantidad de diputados que cada estado envía al Congreso va a variar. Cada 10 años varía. Y esto es fundamental para entender. Primera lógica. Segunda lógica. Obviamente, no hay un mínimo de representantes que pueda enviar un estado al Congreso. Obviamente, el mínimo es 1. O sea, ningún estado podría no enviar. Aunque si quedara fuera, tiene que tener derecho por lo menos a enviar un solo. Y esto es muy importante. De hecho, hay 6 estados que hoy envían solo un miembro a la Cámara de Representantes. Algo que a lo mejor en nuestros sistemas, en el caso argentino es obvio, generaría enormes problemas políticos y enormes discusiones políticas, ¿no? Pensemos en una Cámara de 435 diputados, los representantes de muchos estados, por ejemplo de Alaska, en el caso norteamericano, solamente envían un diputado al Congreso. The winner takes it all, ¿no? El que hace lleva el 100% de la representación, pero 1 en 435. O sea, fíjense la proporción. ¿Por qué? Porque no es el problema, porque es proporcional a la población, pero la representación de Alaska fuerte está en el Senado, donde tiene sus 2 senadores, y de esa manera se produce ese modelo equilibrado importante. Entonces, 6 estados solamente envían un diputado a la Cámara de Representantes. Además, hay 6 diputados especiales, que son diputados con voz pero sin voto, que representan a 6 zonas que no tienen estatus estatal, que son Puerto Rico, Guam, Samoa, las Marianas, Washington y las Islas Vírgenes. Creo que dije todos. A ver. Washington, D.C., Guam, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Samoa y las Islas Marianas. No tienen voto. Tienen un representante sin voto. ¿Por qué? Porque no está en la Constitución. No, nunca se ha habido intentos de transformar a Washington D.C. en un estado y darle representación. Washington D.C. no envía senadores, a diferencia de otros modelos en los territorios federales se enviaban senadores. En el caso argentino, la ciudad de Buenos Aires, aún siendo territorio federal hasta 1994, siempre envió 2 senadores al Congreso. Esta composición al día de hoy da más o menos, según los estudios, un diputado cada 770.000 habitantes. O sea, es una representación muy fuerte, ¿no?, por esta distribución, y con elección a través de sistemas de circunscripciones uninominales. Y aquí nos encontramos, en cuanto a la composición, para que nos demos una idea, según el último censo, 2020, California, que es el estado que más representantes envía al Congreso, que envía 52, pierde un diputado. O sea, antes enviaba 53, por la movilidad poblacional ha perdido un diputado, envía 52, sigue siendo, no obstante, el que envía más cantidad de representantes. Pensemos que estamos hablando arriba del 10% de la Cámara, sobre un total de 400. Ya voy, Agustina. Texas gana 2 y envía 38. 6 estados perdieron 1 y 5 estados ganaron 1. O sea, esta es un poco la movilidad poblacional que va cambiando el modelo de organización. Esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque va marcando la lógica. Pensemos, por ejemplo, en el modelo argentino, en donde sobre un total de 257 diputados, o sea, la mitad más o menos de lo que tiene Estados Unidos, la provincia de Buenos Aires envía 70.
o sea, más que California, en el caso norteamericano. O sea, y esto tiene que ver también con modelos de ejercicio del poder. Cuánto pesa el representante en la lógica política. Sí, Agustina. Tengo una duda que me surgió hace unos años con una elección también, creo que era de medio término, en los Estados Unidos. Y es que este planteo de lo que usted decía, ¿no? De que cada censo se restablecía de alguna manera cuántos representantes iba a llegar cada estado a la Cámara de Representantes. Ahora, ¿esto es automático o, digamos, se hace el censo y se vuelve a barajar esas bancas? ¿O hay situaciones, porque lo que en un momento leí como que Florida en su momento había como judicializado la situación porque no había sido reconocido en base al censo, como que vi noticias sobre eso, entonces me confundió si es que es automático o realmente lleva un plazo, no sé cómo Oye, funciona bien el sistema. lleva un periodo generalmente de 2 años la resolución. Esto se resolvió en el 2022 para la elección que tuvo lugar en 2020. Creo que fue para el 2022, ya ahí quedó regulado. ¿Pero por qué? Porque esto lleva a otro problema. Teniendo en cuenta que el modelo de organización es el modelo de ejecución uninominal, el diseño del distrito es fundamental. Porque si yo tengo que repartir el estado de California en 52 distritos para elegir cada uno de ellos a un representante, tenemos que ver cómo lo diseñamos. Y esto ha dado lugar a una práctica mala, políticamente errada, que se llama gerrymandering. Se la conoce con el nombre gerrymandering por una unión de dos palabras de Elbridge Gerry, un viejo político que firmó la creación de la independencia de Massachusetts, y la salamandra porque diseñó circunscripciones para poder ganar, porque la regla politológica es diseñemos circunscripciones en donde ganemos en muchas por poco y en las pocas que perdamos por paliza porque no nos importa. Entonces, porque como el que gana se lleva todo, y estas lógicas son las que han sido judicializadas. O sea, las lógicas, cada estado tiene que diseñar y rediseñar y ha dado lugar a una enorme litigiosidad en los tribunales, tanto locales como federales. De hecho, yo estaba preparando la clase esta y estaba revisando el estado actual. Hay cerca de 15 casos en este momento pendientes en la Corte Suprema para discutir cuestiones de gerrymandering. Durante la pandemia, en el año 2020, Mariano me invitó a dar una clase sobre cuestiones del Congreso norteamericano en ese momento, básicamente juicio político y gerrymandering. A quien le interese está en el sitio, en el canal de YouTube de la Universidad Austral, está la clase. Lo pueden mirar ahí trabajamos el tema del gerrymandering en ese momento, pero cada vez hay cuestiones nuevas. Lo interesante es que hay una causa en el año 2019, creo que era la causa Rucho, en donde la Corte 5-4 falla en contra de la revisión federal de las decisiones estaduales sobre el redistricting. Recordemos que la definición de cómo diseñar los distritos es una potestad provincial, o sea, estadual, no del gobierno federal, y ha dado poco derecho a esta causa Rucho en donde lo había planteado el comité del Partido Demócrata. Le dijeron que no tenía standing porque no se verificaba un agravio federal concreto, pero es un tema de tal vez los más complejos, el tema de la organización. Hay permanentemente reuniones académicas y reuniones políticas para tratar la temática del gerrymandering, que es muy compleja porque los modelos de diseño que se basan en modelos demográficos, pero también se basan en modelos de organización del poder. Hay distritos tremendamente ricos, hay distritos tremendamente pobres, y hay distritos donde el diseño apunta a favorecer modelos raciales o modelos económicos. O sea, es bastante complejo y los expertos en demografía política se hacen fiestas en consultoría y ganan millones de dólares en consultoría política sobre esta cuestión del redistricting,
pero en donde hemos encontrado que los tribunales en general son bastante reacios a meterse, salvo claras afectaciones, qué forma tienen, qué modelos se toman. A veces se divide, la línea divisoria es muy finita y corta una ciudad por la mitad, precisamente porque está buscando alguna cuestión particular. Esto tal vez lo más preocupante. El caso Rucho del año 2019, en ese sentido, es muy bueno. Bueno, los miembros del Congreso en Estados Unidos tienen inmunidad de expresión, pueden decir lo que quieran, pero tienen una inmunidad de arresto limitada. A diferencia de lo que pasa en muchos de los sistemas nuestros, en donde la Cámara tiene que, lo que llamamos, desaforar a un miembro del Congreso para que pueda ser juzgado y o arrestado. En el modelo norteamericano esto está reducido. Hay tres situaciones. Si bien la regla es que no se puede impedir, no se puede arrestar al diputado o al senador para que concurra a la sesión y participe del debate, esto reconoce en tres casos excepcionales, que son los casos de traición, felonies y violaciones a la paz. Son temas muy genéricos, lo que da lugar a que de hecho la inmunidad de arresto casi no exista. Casi no existe y de hecho es bastante frecuente, lamentablemente, para la salud republicana, que se pueda procesar y o detener a un diputado o a un senador por alguna violación, particularmente vinculada con hechos de corrupción, ¿no? Es interesante marcar que las sesiones, y esto es bastante común en todos los sistemas congresionales del mundo, se registran hoy en día en video, se están disponibles, son bastante aburridas las sesiones del Congreso norteamericano, a diferencia de lo que pasa en los congresos de nuestros países, porque son muy técnicas y además casi no van a encontrar gente. Si ustedes van a Washington y quieren asistir a una sesión, no hay ningún problema, como somos extranjeros, no, porque los que no son extranjeros tienen que concurrir a buscar a, a la oficina de algún representante del senador del estado del que son nacionales o donde residen. Siendo extranjeros, hay una oficina general que nos da un pase, que es un pase chiquitito. Por acá tengo uno, no sé dónde quedó el mío, en donde me dieron el pase para poder asistir. No se puede abrir la boca. Uno llega a la galería, es muy interesante. Vamos a entrar al Congreso. Ya que estamos, vamos a entrar a la Cámara de Representantes para, para cambiar de cuestión. Ya estamos en la Cámara de Representantes, estamos ahí en la Cámara y podemos mirar. Esto es interesante. En el modelo norteamericano, como es en la mayoría de nosotros, cada diputado y cada senador tienen su asiento. No es lo que ocurre en el modelo británico, en donde hay menos asientos que cantidad de diputados. Pero sin embargo, esta Cámara está permanentemente vacía. Es muy raro que veamos la Cámara llena en el modelo norteamericano. El Congreso, cada Cámara lleva un diario de sesiones que se publica y está accesible a Internet. Yo les quiero mostrar a ustedes ahora uno de estos modelos. Esperen un segundito que quiero encontrar dónde estoy, porque estoy perdido acá. Esperen un cachito. Vamos a buscar. Ahora sí. Vuelvo a la sesión. Vamos a compartir. Y acá podemos ver diario de sesiones de hace solamente del día jueves pasado. Y ahí están mirando lo que pasó en la sesión. Se reunió a las 9 de la mañana y acá viene todo lo que pasó. Y fíjense que algunas cosas interesantes, ¿no? Ya vamos a ver algunas cosas. Hay mucho porque acá se incorpora un diputado nuevo, ¿no? Es como una versión taquigráfica. Es como una versión taquigráfica, exactamente. Y aquí está se imprime y es lo mismo para ¿cómo se llama? Para el Senado. Es exactamente lo mismo. O sea, con lo cual es público todo, está todo registrado y eso es muy importante. Bueno, ¿cuánto gana un diputado y un senador?
sea, uno de los temas tal vez más frecuentes en los modelos de los congresos latinoamericanos tiene que ver con esta cuestión. Que ganan lejos de lo que ganan el común de los habitantes, que ganan mucho, que ganan poco, que deberían ganar más por la importancia de la función, que deberían ganar menos para equipararse, que debe ser una cuestión gratuita. Hoy en día, claramente, la función legislativa es una función de tiempo completo. La pregunta es cuándo tienen que ganar. Y si entramos en la lógica del mercado, tienen que ganar suficiente para que yo tenga incentivos para participar, pero tampoco tanto para que tenga un privilegio. Estas tensiones se producen permanentemente. Lo interesante es que la Constitución de Estados Unidos establece que cada cámara fija el salario. Y en 1992, hace 33 años, los Estados Unidos adoptaron la enmienda 27 a la Constitución. Es la última enmienda que se incorporó al texto constitucional. Pero lo interesante de esta enmienda es que esta enmienda fue propuesta al Congreso de los Estados Unidos en 1789. O sea, llevó 202 años para que esta enmienda fuera aprobada. Fue presentada al Congreso junto con el Bill of Rights. Sin embargo, no se aprobó en ese momento y se olvidó. Fue una enmienda olvidada. En 1982, un estudiante, haciendo un trabajo práctico para un curso de ciencia política, redescubrió que estaba presentada esta enmienda y comenzó a hacer una actividad fuerte para que se aprobara y finalmente en 1992 se aprobó. Y esta enmienda lo que establece es que si bien el Congreso fija la remuneración de los miembros del Congreso, cualquier cambio en la remuneración no tiene lugar sino hasta la siguiente legislatura, o sea, hasta la siguiente elección. O sea, no se pueden votar su propio salario. Sí, sí, lo que puede haber son ajustes en función de aumento del costo de vida, o sea, ajustes inflacionarios, pero no aumentos de fondos. Más allá de eso, no hay desde el año 2009 no hay cambios en la remuneración de los diputados. O sea, del 2009 a ahora, los diputados y los senadores ganan exactamente la misma cantidad de dólares, a pesar de la inflación de los últimos 20 años, ¿no? Así que es un tema. Ahora, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? Los salarios son variables. El presidente de la Cámara gana $223.500 al año. O sea, casi $20.000 al mes. No está libre de impuestos, paga impuestos como cualquier otro. El vicepresidente de la Nación cobra salario del Ejecutivo, así que no está en este valor. Pero el presidente provisional del Senado y los líderes de cada partido, o sea, los jefes de bloque, Majority Minority, ganan $193.400 y el resto de los diputados y senadores gana $175.000. Esta es un poco para que tengamos una idea. Es un muy buen salario para Estados Unidos, pero no es un salario de millonarios ni mucho menos, pero es un muy buen salario. O sea, es un salario equiparable a funciones gerenciales altas en empresas. Y permite vivir, no hay otro tipo de beneficios. O sea, por supuesto tienen autos, ese tipo de cosas, pero no hay otra cosa. No hay alojamiento, no hay. Ha habido varios intentos de modificar esto últimamente, ninguno pasó. Agustina, de vuelta, dale. Perdón. No, para nada. Eh, no, quería saber, porque acá en Argentina se discute bastante cuánto gana un diputado, un senador. ¿Hay discusiones al respecto en la población en general o en los medios de comunicación? ¿O Ah, no. No, a ver, a diferencia del modelo, por lo menos el argentino,
eh, hay mucha estabilidad en los representantes y hay un conocimiento de quién es mi representante. Y si no cumple, no lo voy a votar. Entonces, hay una exigencia mucho mayor. Ahora con Internet se hace más fácil. Ah, el año pasado la universidad y con el trabajo de Juan de Dios eh, y Mariano se organizó un curso anual que lo dio o sea, organizado por un ex representante, Brian Byrd, maravilloso sobre el sistema norteamericano, en donde vinieron distintos actores de la vida política norteamericana a contarnos cómo funcionaba el modelo norteamericano y entre ellos varias ONGs, varias organizaciones de la sociedad civil que trabaja en temas de seguimiento de políticas públicas y seguimiento de impacto de las decisiones y sobre gobierno abierto. Y en general, la temática del salario y la remuneración de los diputados no es. Además, pensemos que está hace 15 años sin tocarse. O sea, no es un problema central en el modelo. Y estamos hablando de un salario razonable. Es un buen salario, es más alto que el de un profesor universitario, no muchísimo más alto. Un profesor universitario puede estar un poco en $100.000 al año, un muy buen profesor universitario, pero y tiene una cantidad de gastos. Tiene mucha estabilidad además también, cambian muy poco. Generalmente los incumbents suelen ser reelectos a menos que cambie la composición política del distrito. Débora, Buen día, ¿se me escucha? sí, perfecto. Estoy en otra computadora. Buenos días a todos. Creo que hablando del salario, digo, ¿no? Que siempre es la discusión acá y incluso ¿no? la gran discusión que tiene el Congreso de la Nación hoy entre la diferencia que tiene el Senado y la Cámara de Diputados. Pero frente a eso, usted mencionó una palabra al pasar, pero que habló de tiempo completo, ¿no? A ver, nuestros legisladores también deberían trabajar a tiempo completo, digo, no estamos hablando de tener dos trabajos, pero siempre me llamó mucho la atención respecto de los diputados, los representatives de Estados Unidos, el hecho de que uno supiese claramente cuál es su oficina en Washington y sus oficinas en su distrito. Yo le preguntaría a cualquiera, ¿no? Bueno, si el diputado X de San Juan, sabemos que tiene su oficina en el anexo, en el piso 9, oficina 9, cuando va a su provincia, ¿dónde lo encuentra? ¿No? Bueno, puede haber alguna oficina del partido, quizás anda por la casa, es oficialista, está en el municipio o en la gobernación, ¿no? Y esa sensación o esa cuestión de lo conozco, acá queda muy alejada, ¿no? Sobre todo de los que, digo, hablando de dónde son los lugares de trabajo. Nada, haciendo como un raconto, no solo pensando en el sueldo, sino también en la disponibilidad Mira, que uno tiene de su representante. mira, te voy a mostrar casualmente, preparando la clase, me encontré con un tema de un diputado. Ahora te voy a mostrar. Quiero mostrarles a todos esto para que puedan verlo. Es un senador de Estados Unidos, de California, precisamente, senador republicano. Quiero mostrarte. Mira, que comparto pantalla para que puedan ver esto. Esto lo encontré ayer mientras armaba un poco esto. Y van a ver, esta es la página web de un senador de California, ¿no? En donde primero está en inglés y en español. Ahí pueden ver la misma página en español, exactamente igual, ¿no? Obtener ayuda, contacto, biografía, comités, donde está. Pero lo interesante es, le puede pedir una reunión. No sé, ¿están viendo ahí la pantalla abierta? Sí, Sí. Le pueden escribir a él, lo seguís en las redes, y fíjate esto, sí.
dónde tiene sus oficinas. O sea, acá podés ver, o sea, hay una accountability mucho más grande. Exacto. Acá tenés, mira, él tiene oficinas en Fresno, en San Francisco, en Sacramento, en San Diego, en Los Ángeles, en Washington. Todas, por supuesto, pagadas con fondos, muchas con fondos públicos, ahora vamos a ir a ver el tema de los staffers, pero hay un mayor accountability. Claramente hay un mayor accountability. Por supuesto, cuando un diputado tiene contacto, vas acá y te podés contactar con él. Después si te contesta, no es otra historia, ¿no? Pero siempre hay staffers que están permanentemente trabajando. Dice, ¿cómo podés contactarte con él? Dice, escríbele a Alex. Todo está armado con una lógica y esto tiene que ver, bueno, el Senado es más claro, pero en el caso de los diputados, el tema de la elección por circunscripción te lleva a que vos te sientas, tus representantes, esa persona, y vos claramente lo vas a hacer responsable, y no te portes mal porque no te voto más. No me importa si sos republicano, demócrata o de donde seas. Entonces, esa es la lógica que tal vez cambia un poco. Cecia, querías decir algo. Alfredo, perdón, hago un paréntesis respecto a eso. Ese tipo de página de la distribución de los sitios web, hace muchos años que ellos lo tienen. Y nosotros, bueno, yo cuando estuve en la Cámara de Diputados, no sé, habrá sido 2010, 2011, que quisimos proponer algo similar, ¿no? A informática. Ni siquiera Sí, sí, hablando sí. bueno, tenemos que cambiar una resolución. Era una cuestión de transparencia, de visibilidad. Y dentro de los ítems que queríamos incorporar era el tema del recibo de sueldo. ¿Por qué tenemos que ocultar el recibo de sueldo de un legislador? Bueno, eso ocasionó unas corridas y unos dramas adentro de la Cámara de Diputados que desde ya no sucedió. Solo quedó para la diputada en la que yo estaba trabajando. El resto dijo, de ninguna manera yo voy a poner esto, lo voy a publicar. Y bueno, y el día de hoy tampoco lo van a encontrar si entran en los perfiles de los diputados nacionales. Solo eso. Bueno, pero es que casualmente ahí tenés un problema, porque primero porque esto va en contra de la transparencia. Todos los modelos de gobierno abierto hoy en día van a transparentar. De hecho, hoy por hoy, nadie impediría que yo presentara un pedido de acceso a la información para pedir esta información y no me la pueden negar. Aunque me la traten de negar, ¿no? A la larga la voy a conseguir. Pero es todo complicado. Y esta idea de que la cosa pública tiene que ser secreta, oscura. Yo por eso quería empezar con la música de House of Cards, porque en definitiva, de alguna manera, esto muestra lo peor de la política, ¿no? Lo peor de la. Yo que soy un convencido de lo bueno de la política, lo bueno que tiene la necesidad de la política, que es un servicio para que seamos. Por supuesto que hay egos. O sea, no se puede ser político si no tenés un ego un poquito grande. Primera regla, es fundamental, ¿no? Porque para esto Pero esto no significa que tener ego no significa que ser deshonesto. Pero yo tengo que esconder, tengo un problema. Por supuesto que hay cosas reservadas y que debe haber cosas reservadas. Pero la posibilidad de que los diputados yo los contacte, lo que pasa es que acá tenemos en los modelos como el argentino de elección por listas amplias, yo ni sé quién es mi representante. Yo te digo, yo en cursos de posgrado les pregunto a alumnos quién es el tercer candidato de la lista que votaron y no tienen la menor idea. Y estoy hablando de posgrados, de elites, de gente con formación. No estoy preguntando a personas con menos instrucción, que son tan representadas por esas, que lo saben menos todavía. O sea, cuando yo voto por eslogans, voto por colores, voto por la figura representativa y no sé quién está, estoy conspirando contra el modelo de funcionamiento del Congreso. Y estoy conspirando contra el modelo de equilibrio de poderes. Pues ahí tengo una serie de tensiones muy fuertes que se producen entre los modelos en donde los ejecutivos crecen, porque es clarísimo que en todos los sistemas mundiales y latinoamericanos también, los ejecutivos comienzan a tener una mayor preponderancia muy fuerte en el funcionamiento de los gobiernos, pero también transforman de alguna manera a la representación popular de los congresos en casi inoperantes, en solamente un conjunto de levantamanos para llevar adelante la idea del gobernante de turno, y esto es malo para el sistema. Cecia primero y Agustina después.
Gracias Alfredo. Nada más, bueno, primero sorprenderme con el tema de la enmienda 27 de Estados Unidos, pues todo lo que se tardó, ¿no? Acá acabamos de tener reformas a la Constitución que tomaron solo un día, ¿no? Entonces, en la misma sesión plenaria se hace la solicitud y también se ratificó la reforma constitucional y no fue consultada, ¿no? Y segundo, con el tema pues, de salarios, igual acá hay una reserva de información tal, ¿no? Que cuando, en el caso de mi grupo parlamentario, cuando la diputada Ortiz responde a la prensa cuál es su presupuesto asignado, no su salario, sino el presupuesto asignado a su grupo parlamentario y ella da la cantidad, fue un escándalo. Tal fue el escándalo que el presidente mismo tuvo que hacer una cadena nacional para, como decimos aquí, lavarle la cara a los diputados, porque todos habían mentido, unos dieron una cantidad, otros dieron otro. Entonces, al final fue todo un escándalo y sí, sí hay mucho reclamo de la ciudadanía. Aquí se les ha puesto un apodo que se llama puya botones, que es solamente, no levantan la mano, sino que solamente puyan el botón, ¿no? De sí o no, y que no hay pensamiento, no hay debate, sino que es como una sucursal de Capres, ¿no? De Casa Presidencial, ya que solo lo que él dice el presidente es, entonces ese tema de la transparencia, ningún gobierno, a pesar de igual de todos sus que errores y aciertos, había reservado tanto la información pública como el gobierno actual, ¿no? Es que Entonces, puntualmente, o sea, esto más allá del sentido político del gobierno y más allá de que es cierto que el modelo mundial va a los ejecutivos fuertes, y no por esto mejores o peores, sino que el modelo constitucional es un modelo de frenos y contrapesos. Uno puede estar de acuerdo con la posición presidencial en un momento determinado o estar en contra, pero tiene que ser elementos que se tomen en cuenta en el debate democrático. Yo tengo que poder argumentar y plantearlo. Si yo reduzco, como decís tú, a un empujabotones o a un levantamanos, como decimos en Argentina, sin ningún tipo de debate, estamos en un problema. O sea, ¿para qué quiero un Congreso? Eliminemos el Congreso y animémonos a vivir en un modelo ejecutivista que ya no será el modelo de los absolutismos monárquicos, pero podemos terminar en un modelo de absolutismos republicanos. Es decir, yo someto al pueblo todos los años, o cada 2 años, o cada 4 años, o cada 6 años a mi reelección, pero ese modelo termina siendo un modelo cesarista. Y eso es un poco el problema estructural. Me parece buenísimo que haya gobiernos con fuertes apoyos parlamentarios, pero lo que claramente no puede ocurrir es que se anule la discusión parlamentaria. Este es un poco el centro para mí, el problema mayor. Agustina. No, ahí un poco lo que usted decía sobre el tema de la representación, ¿no? Em, Esta idea de que en nuestro caso es difícil poder entender, en el caso del Congreso argentino es difícil poder entender a quién están representando los representantes. O sea, entendemos que hay una representación del tipo territorial, etcétera, pero digo, es más difícil poder, como sucede sí en las elecciones del tipo uninominales, como en el caso de Estados Unidos o incluso Gran Bretaña, esta idea de que uno tiene un referente, un representante específico a quien ir a reclamarle o al quien ir a hablarle pues, sobre cualquier situación. Eso a mí me sorprendió. Yo trabajé un tiempo en el Congreso británico y a mí me llamaba la atención, era el representante de tal estado, de tal circunscripción sentado y esperando a los vecinos que venían a reclamarle cosas. Y yo decía, no entiendo esto porque en la provincia de Buenos Aires claramente no funcionaba así y era como raro la forma en que lo trabajaban cuando son distritos uninominales. Y hay este texto, justo usted lo nombró al principio, Sartori, hay un texto, si no me equivoco, dentro de Elementos de Teoría Política, que habla sobre la representación, bueno, a quién efectivamente representan nuestros representantes, a los partidos políticos, a los grupos de interés. Eh, Hay un poco esta discusión principalmente en los sistemas que son como el nuestro, no distintos uninominales, y,
Bueno, y yo creo que en esta discusión también se da Es esta idea de... Es que ahí tenés un poco el punto. Vos fíjate, si ustedes vieron España, yo supongo que el tema de los grupos parlamentarios, si vos sacás los pies del plato del grupo parlamentario, sos un paria. O sea, si vos no respondés al liderazgo partidario, y eso en Argentina se da también, ¿no? El tema del modelo de la disciplina partidaria, en donde yo soy más dependiente de la estructura de mi partido que sentirme representante del pueblo. Y eso también tiene sus consecuencias. No digo que sea ni bueno ni malo, es una realidad política distinta. Entonces, mi lealtad está con el partido exclusivamente, porque a él le debo también la nominación. Porque acá también está el otro punto, ¿no? Yo voy a estar en la lista solo si el partido me nomina. No tengo forma de llegar si no es a través de la nominación partidaria, con lo cual quedo de alguna manera preso en la lógica del sistema de partidos, que bien funcionando podría ser una cosa, pero que mal funcionando es otra. Entonces ahí tenemos un escenario y en donde, ¿qué me importa a mí representar a mis votantes si en definitiva yo voy a estar en un número, en una lista en donde voy a entrar igual? Ese es un poco el punto, ¿no? Ahora, el otro modelo de asociación nominal también tiene sus problemas, por supuesto. ¿Por qué? Porque deja mucha gente en donde, si bien sabe quién es su representante, por ahí no comulga con su idea política. Entonces, ese tipo de balanceos son tal vez los más complejos que se producen en esa situación. Entonces, ahí tenés Sí, es esas quizás la tensiones. diferencia entre representación y eficiencia, ¿no? Un poquito de, uno quizás es un poquito más eficiente, menos Bueno, sí, representativo, el otro es más representativo. son modelos de ejercicio del poder, en definitiva. El caso interesante es el de, por ejemplo, ayer en la República Argentina hubo elecciones de medio término en una provincia, para los que no son argentinos, y lo interesante es que casi todos pusieron el centro en la totalidad de votos que se sacaban en la provincia, siendo que la elección estaba distribuida en secciones electorales en donde no era tan importante cuánto sacaba yo en el global, sino que lo importante era cuánto sacaba yo en cada sección. Más allá que en este caso se dieron bastante parecidos los temas, ¿no? Pero no se enfoca en esa lógica. Porque podría haber pasado que el que ganó el voto popular hubiera obtenido menos diputados que los que se elegían, menos representantes, porque serían diputados y senadores provinciales, pero hubiera obtenido menos que los que estaban eligiendo. Entonces, hay todo un modelo que hay que mirar con mucho detenimiento. Y lamentablemente, la exposición pública es muy deficiente desde ese punto de vista. Se miran los globales, no se mira desagregado. Los que nos dedicamos a esto lo miramos con un poquito más de detalle, pero igual es un tema bastante complejo. Pero en esta línea también tiene que ver cuál es el apoyo con el que cuentan los diputados y los senadores en Estados Unidos. O sea, para tener esas oficinas que mostrábamos recién de este senador, estas 7 oficinas en California, u 8 oficinas en California, esto no es gratis. Y la realidad es que el presupuesto nacional de Estados Unidos mantiene un conjunto de staffers, que son los asesores parlamentarios, directos de cada diputado y de cada senador, como promedio, en promedio, según información oficial de la Cámara al año 2023, que es la última publicada, hay 15 asesores por diputado. Para que los hagamos. Asesores directos. Asesores directos. Después hay asesores de comités o de comisiones, hay asesores generales, pero hay 15 asesores por cada diputado. Y esto hace más o menos, por ejemplo, en la Cámara hay un total de 9.247 asesores. En total. De los cuales cerca de 6.000 pertenecen a los representantes directamente y el resto están repartidos en las distintas comisiones. En el Senado es más grande todavía. Hay 41 asesores por senador. Y en cambio el número total de empleados es más bajo, son 6.000. Y además, estos asesores están repartidos en Washington y en los distritos. Y esto no está mal visto.
No está mal visto. Esto es parte de la lógica. El diputado, el representante o el senador no pueden perder el contacto con sus votantes. Y el mantener oficinas pagas por el presupuesto es parte de la función de gobierno. Por supuesto, si violo las reglas éticas, si uso a los asesores, no para tarea legislativa, sino para otra tarea, estamos en el horno. Ahí tengo un problema. De hecho, hace poco, en Argentina, un senador nacional reconoció que tenía asesores pagos en su provincia. No voy a decir cuál era, pero los argentinos podrán rápidamente saber quién es, pero que los tenía trabajando por su próxima elección como gobernador. Nadie se preocupó por el tema. Nadie dijo nada. Claramente estábamos fuera de lo que pretendía ser, lo que debía ser el sistema, pero bueno, es lo que había. Pero es importante esto de la necesidad de que el diputado o el senador no pierdan contacto con su circunscripción territorial. De alguna manera tiene que ver con la idea de que no quede fuera dependiendo demasiado de los dueños de los partidos, los party bosses, ¿no? Martín, ¿querías decir algo? No, comentar, Alfredo, lo que venís diciendo, que también tristemente muchas veces cargos de los staffers o cargos que tendrían que ser más técnicos y que habría que dárselo a personas que tengan algún tipo de conocimiento, terminan siendo retribuciones a los que trabajaron en la campaña. Entonces, bueno, por ahí no tienen el conocimiento o la experiencia de trabajar en la Cámara, ¿no? Eso. Sí, bueno, un poco, todo esto es un poco de las pequeñas trampas que tiene la política que hay que buscar casualmente que no se pasen de rosca. A veces son premios para gente que trabajó en la campaña. Depende en qué trabajó, también puede ser que puedan ser buenos staffers. Hay mucho trabajo de entrenamiento y esto es siempre muy importante, ¿no? Entrar a mirar estas lógicas de cómo van funcionando, tratar de entender las dinámicas. Tal vez ahora voy a citar una película muy tonta, pero que nos permite entender un poco la lógica de los staffers. ¿Vieron Legally Blonde? Legalmente Rubia. Una película que de alguna manera también nos marca un poco el funcionamiento del lado de atrás de la puerta de los órganos de trabajo con los diputados y con los senadores, ¿no? Legally Blonde, esa película con Reese Witherspoon, tiene como 15 años o más. Éramos todos bastante más jóvenes. Cuenta un poco el trabajo y esto tenía que ver con el presentación de un proyecto de ley. Sí es interesante esto que yo acabo de citar, o sea, yo ya le cité dos miniseries, una película, hay muchas más sobre distintas cosas. Qué importante es, aunque sea a través del cine o de la televisión, de cómo esto nos va generando en la cabeza al ciudadano norteamericano, que es a quien está destinada la película, entender lógicas de funcionamiento del sistema representativo. Es muy interesante esto, ¿no? Porque de esa manera también se educa. Y se enseña lo que pasa y lo que no pasa con las cosas buenas y las miserias, y agrandado a veces, novelado otras, pero nos muestra la importancia que el pueblo norteamericano le da al sistema institucional, que no es poca cosa. Bueno, muy rápidamente, el tema electoral, y muy cortito porque casi estamos en el borde del tema nuestro. La presentación de candidaturas se hace en forma independiente. O sea, en el sistema norteamericano no se depende de la nominación partidaria, y uno tiene que mencionar si va a participar como republicano, como demócrata o como independiente. Se hace a través de la Federal Election Commission, que es un comité independiente, una entidad regulatoria creada por ley del Congreso, integrada por 6 personas, que como tema básico protege la integridad del proceso y supervisa la ejecución financiera de las campañas electorales. Tenemos un problema en este momento. O sea, Estados Unidos está pasando una crisis institucional fuerte, muy fuerte. No puede haber más de 3 del mismo partido.
pero en este momento se renuevan 2 personas cada 2 años, y venía funcionando bien, pero hace ya, desde el anterior gobierno de Trump viene con algunos problemas. Hoy por hoy, de los 6 miembros hay 3 vacantes, y de los 3 que quedan, que son 2 demócratas y un republicano, 2 de ellos tienen el mandato vencido. Pero además se produjo en enero de este año un problema porque Trump, utilizando una facultad que la Constitución otorga de nombrar y remover los empleados de la administración que no tienen designado otro mecanismo en la Constitución, echó a una de las integrantes de del comité, la FEC, y en un tema bastante controversial porque no estaba previsto la remoción presidencial. Y el Partido Demócrata, que llevó el caso a los tribunales en junio de este año, esto es nuevito, el Tribunal de Primera Instancia rechazó la impugnación por falta de legitimación del Partido Demócrata. Con lo cual, está en un tema muy complejo de funcionamiento y, según dicen algunos, está poniendo en riesgo la organización de cualquier elección futura, a menos que esto se reorganice en el corto plazo, pero es uno de los temas tal vez más complejos en la presentación de candidaturas para el Congreso, que la elección tiene que haber el año que viene, ¿no? El funcionamiento de la FEC está estructurado y básicamente se maneja a partir de la Federal Election Campaign Act, que fija límites a la financiación de candidaturas, y aparecen las 2 estructuras de financiamiento de las candidaturas, que son los PACs y los Super PACs, los Political Action Committees y los Super Political Action Committees. Estos últimos tienen una posibilidad de recaudar fondos de una manera bastante más grande. Y sin embargo, la gran parte de la Federal Election Campaign Act ha sido declarada inconstitucional en una sentencia bastante famosa del año 2010, que es el caso Citizens United, en donde la Corte, también con una mayoría ajustada, declaró inválidos los límites a la expresión de las corporaciones en materia electoral, que se establecían límites, sosteniendo que esto afectaba la libertad de expresión. Esto es tal vez el tema más complejo en la influencia del dinero en las elecciones. Hoy en día tenemos no solamente este problema, sino también la influencia de todo lo vinculado con inteligencia artificial, que ya lo hemos visto en algunos de nuestros países, con fake news, fake videos y demás cuestiones. La transparencia de los procesos electorales está hoy en serio riesgo en todo el mundo por aplicación. Esto pasó hace poco en Rumania, en donde se anuló una elección por influencia de la inteligencia artificial. ¿Cómo sigue esta historia? Nadie lo sabe. Es bastante difícil. ¿Cuánto se gasta en una campaña electoral? ¿Cuánto dinero creen ustedes que se gasta en una campaña para el Congreso? En el global de los candidatos, ¿no? Estoy hablando del total de gasto de campaña, según información oficial de la Federal Election Commission. Tiramos números, ¿Qué? arriesgamos números, Alfredo, Arriesga lo que se te ocurra, a ver qué dicen. y $500,000. 10.000 millones de dólares. Eso es lo que se gasta en cada campaña electoral. El gasto de candidatos para el Congreso, entre Senado y diputados, son 10.000 millones de dólares. Es un gasto enorme. Se mantiene estable en las últimas 3 elecciones, en la elección para los diputados nuevos, en las últimas 2 anteriores también. O sea, desde la primera elección de Trump, medio término, y se mantiene bastante estable. Ahora, ¿es mucho o es poco esto? Es el mismo monto que los Estados Unidos gastan anualmente en papas fritas. ¿Cómo lo ven?
sea, para hacer una comparación, es una comparación bastante clásica en el modelo norteamericano, comparar esto con el gasto de papas fritas. Comen tantas papas fritas como, gastan tanto en papas fritas como en elegir los diputados. Así que alguno dirá, bueno, será porque los diputados son papas fritas, pero bueno, qué sé yo. Es una de las cosas, así que, bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con... Alfredo, Sí, perdón la interrupción. Cuando se refiere al gasto, está hablando de lo que provee el Estado más las contribuciones que reciben los el candidatos. el Estado no provee nada para las campañas. Ok, eso. Es todo lo que todo lo que es recaudación pura y dura Es gasto privado auditado por la FEC. Bien. Si vos, mira, a ver si puedo abrir la página de la FEC. Que incluso eso cuando uno lo ve en películas y en series siguiendo la línea, desde ya que es mucho más transparente, uno sabe quién financió la campaña de determinada persona, incluso también sirve en el momento de gestión de intereses, ¿no? El lobby, la regulación del lobby es fuertísimo en Estados Unidos y ya uno sabe, bueno, quién es el legislador de las mineras, por ejemplo, ¿no? Sí, acá tenés la página oficial de la FEC. La están viendo, ¿no? Sí, se ve. Hola. Está. Bueno, fíjate, vos acá tenés Campaign Finance Data. ¿Qué candidatos gastan? ¿Qué candidatos gastan? O sea, ¿qué candidatos juntan? ¿Qué candidatos gastan? Está toda la información. Ahora, y es bastante confiable. Es bastante confiable. O sea, vos querés buscar acá. Estás acá. Elon Musk, ¿no? Estás acá. Y vos tenés que Elon Musk, esto es lo que puso. Ahí tenés la plata que puso Elon Musk. ¿A qué PAC? ¿O dónde puso? ¿Quién puso? Fíjate. Ahí pueden ver qué puso cada uno, en dónde trabaja Elon Musk, a quién declaró, cuánto fue poniendo. Y así pueden ver cada persona que haya puesto. Y fíjate, está poniendo acá está Mary Miller for Congress. A una candidata de Texas le puso $3,100, no es nada, ¿no? Acá le puso a este Rulli for Ohio, le puso $6,100, después le puso 3,100 y después le sacó 3,100. ¿Ves? Ahí va poniendo cómo va dando. Pero para que te des una idea, la contribución de Elon Musk, esto es de junio de este año, estamos hablando de dinero que puso este año. Junio, abril, acá para atrás, tiene 363 contribuciones. Son muy random los totales. Hay tipo de 6.000 y hay de 27 millones de dólares. Lo que pasa que también, a ver, vos fíjate que a muchos candidatos directos le pone montos bajos, pero cuando son PACs más amplios, pero America PAC. Vas a ver qué es el America PAC. El America PAC es este America PAC en el año 2020, el primer 2025, juntó $45 millones. Y gastó 11.000 nada más. ¿Cuánto se puso? ¿Qué gastó? O sea, la información está. La verdad, esto te permite un seguimiento. ¿Cuánto se dan las campañas? Que es muy importante para entender